mírala, Señor. Todo te ofrecemos para unirnos más, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida, porque tu misa es nuestra misa, porque tu vida es nuestra vida. Hola, mis amados hermanos cristianos católicos, ¿cómo están viviendo los primeros días del año nuevo? Si no les he deseado, aunque les he deseado a todos, pues feliz año nuevo a los hermanos, hermanas, cristianos católicos que estamos haciendo este proceso de formación aquí en la diócesis de Ambato o donde quieran hacerlo, ¿sí? El año dedicado a la Eucaristía. Estamos en el quinto tema, la quinta sesión, ¿sí? Es la explicación dogmática de la Eucaristía en la historia. La segunda parte. Primero, vamos a hacer nuestra realidad. Segundo, la iluminación de nuestra realidad. Vamos a tener la doctrina eucarística en la Edad Media. Desde el siglo IX hasta el siglo XV, por favor. ¿Sí? Interesante. Ahí pusieron las bases, mis hermanos queridos, ¿sí? Hacia una nueva clarificación de la presencia real, la doctrina escolástica de la transubstanciación. Síntesis de Tomás de Aquino en el siglo XIII, ¿sí? Y también la Baja Edad Media, siglo XIV hasta el XV. Tenemos otro punto para tratar la doctrina de Trento sobre la Eucaristía en el siglo XVI, donde se trata la presencia real y el carácter sacrificial de la Santa Eucaristía. Otro punto, la teología eucarística de Trento hasta hoy. Les sugiero que hagamos este trabajo con la guía del sacerdote, del párroco, de la persona que está trabajando en esto, ¿sí? Bienvenidos sean a la quinta asamblea, quinta sesión de nuestro texto de formación, el texto de la Santa Eucaristía. Un abrazo. Manos a la obra, mis queridos hermanos, para realizar el trabajo de esta quinta asamblea. Mis hermanos queridos, estamos en la segunda parte de la explicación dogmática de la Santa Eucaristía en la historia. Dogma, ¿se acuerda? ¿Qué es dogma? Viene de doxa. Es un principio que no puede ser contrastado. Es un principio del que no se puede dudar. Eso es lo que funciona en la iglesia, mis hermanos queridos. Esta parte dogmática, principios que nosotros debemos creer, principios que la iglesia ha establecido sobre la Santa Eucaristía. La iglesia en los años de sabiduría que tiene, ¿sí? ¿Cuál es nuestra realidad? Punto número 1, nuestra realidad. Para valorar lo que ahora creemos y celebramos, es importante conocer los pasos que se han dado hasta llegar al momento presente, ¿sí? ¿De dónde salió lo que nosotros creemos ahora de la Santa Eucaristía? Punto número 2, iluminación de nuestra realidad. No se olvide, mi querido hermano, es importante que nosotros para esta asamblea tengamos la guía en lo posible del sacerdote o los conocimientos, porque de alguna manera estamos nosotros en contacto con el estudio teológico y el estudio bíblico. Este gran texto de formación, tenga la bondad. Sin el texto no se puede trabajar, Tenga la bondad de tener en cuenta la Santa Biblia.
para el trabajo de formación. Un cuaderno para que usted se forme, para que usted anote, para que usted tenga unos papelotes, unos marcadores, ¿sí? Lo que sea necesario para que según el texto nosotros podamos trabajar. Ya, vamos entonces. Explicación dogmática de la Eucaristía en la historia. Segunda parte, eso no se olvide. ¿Sí? Doctrina eucarística en la Edad Media. ¿De dónde a dónde va la Edad Media? La historia de la humanidad se ha dividido en edades. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Sí? La Edad Media va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América. Eso es 476 hasta... ¿Cuándo se descubrió América? 1492, ¿no es cierto? Así que, mis hermanos, en ese lapso, ¿qué doctrina hubo en la Eucaristía? Hacia una nueva clarificación de la presencia real, doctrina escolástica de la transubstanciación. ¿Recuerda? Algunas veces hemos predicado en la Eucaristía sobre el tema de la transubstanciación. ¿Qué quiere decir transubstanciación? Trans, movimiento, cambio, ¿sí? Cooperativa de transportes Ambato, ¿sí? Cambio de lugar, ¿sí? Transubstancia quiere decir cambio de sustancia. Y en esto, mis hermanos queridos, la Iglesia Católica es genuina, original. Punto siguiente, síntesis de Santo Tomás de Aquino, siglo XIII. Para mí es el genio, ¿no es cierto? El que puso las bases para sentar todo lo que en lo posterior pueda ser sentado sobre la Eucaristía, ¿sí? Para el Concilio de Trento, para el tiempo posttridentino, para el mismo Concilio Vaticano II. ¿Qué dice? Por favor, tiene que leer y tiene que ahondar en cada punto que Santo Tomás de Aquino dice. Yo le voy a decir así cosas que son generales, pero estudiemos. No tengo tiempo para poder explicar. Tiene que ser de horas la explicación. Así que su doctrina puede resumirse en estos puntos. Punto número 1. La Eucaristía es signo de salvación y medio para la vida espiritual del hombre. Lo que dice Santo Tomás. La Eucaristía es símbolo real del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Creemos eso hasta hoy? Por supuesto. ¿Sí? Bueno, Santo Tomás de Aquino es el que pone las bases. La Eucaristía, punto número 3, es sacramento de gracia. No se olvide, todavía la Eucaristía no era tomada como sacramento, sino a partir de Santo Tomás de Aquino. Sacramento, ¿qué es? ¿Sí? Nosotros tenemos 7 sacramentos. Sacramento viene de la palabra sacra, sacrum, que quiere decir lo distinto, lo sagrado, el sagrario, lo que es diferente, las cosas de Dios, ¿sí? Sacramento en el Catecismo de la Iglesia Católica dice que es un acto de Cristo, celebrado y preparado y administrado por la Iglesia, que transmite la gracia divina y que hace en aquel que lo practica lo que éste significa. Punto número 4 del santo, dice la Eucaristía es verdadero sacrificio. El aspecto sacrificial, el Viernes Santo sobre el altar de cada sacerdote que celebra la Eucaristía. Bien, eso en cuanto a Santo Tomás de Aquino. Vamos a la Baja Edad Media, los siglos 14 y 15, por favor. Los siglos 14 y 15 heredan los temas eucarísticos escolásticos. ¿Qué quiero decir escolástico? ¿Sí? Es una etapa. La Edad Media se divide en patrística y escolástica. Escolástica con Santo Tomás de Aquino es la que más produce, ¿sí? doctrina sobre la Santa Eucaristía, ¿sí? La presencia real y el tema de la transubstanciación. Eso era los temas de impacto, los temas de doctrina en la Edad Media. Muy bien. Tercero, doctrina de Trento. Vamos al concilio. Esto es un concilio, el concilio de Trento, así como el concilio Vaticano II, sobre la Eucaristía. Siglo XVI, por favor. Trento pretende recoger la doctrina común de la Iglesia sobre la Eucaristía y rebatir los errores
de los protestantes sobre cuestiones básicas. No se olvide, es el tiempo de las herejías, es el tiempo de las brujerías, ¿ok? Y eso le llamaban a quienes estaban en contra de algún postulado de la palabra de Dios, así como lo interpretaba la iglesia. A eso nosotros lo conocemos como magisterio de la Iglesia Católica. Sí, el magisterio es la interpretación bíblica, las tradiciones que la iglesia conserva, sí, la iluminación que la iglesia hace. Por eso, no solamente es la palabra de Dios. Al hablar de dogmática, necesitamos de los concilios, necesitamos de las declaraciones, necesitamos de las encíclicas. Ahora, la presencia real. La sección 13, decretos sobre la Eucaristía, trató sobre la presencia real con las siguientes afirmaciones. Punto número 1, la presencia verdadera, real y sustancial del cuerpo y de la sangre de Cristo, con categorías aristotélicas de la filosofía griega, cosas que vamos a tener que ahondar, que profundizar, como le digo, con su sacerdote, con la persona guía, que tenga conocimientos, ¿ok? Punto número 2, la transubstanciación. No se olvide, transubstanciación. Punto número 3, la presencia de Cristo en cada especie. Punto número 4, la presencia de Cristo en las especies después de la celebración eucarística. ¿Por qué guardamos nosotros las hostias consagradas? ¿Por qué? Por esto que dijo Trento, la presencia de Cristo en las especies después de la celebración eucarística. ¿Por qué veneramos? ¿Por qué adoramos a lo que está en el sagrario? Ok, punto número 5, el fruto de la Eucaristía no es únicamente el perdón de los pecados. Ok, punto número 6, el valor del culto y las devociones eucarísticas. Ya vamos a hablar en la próxima asamblea sobre la celebración. Esto es la definición de Eucaristía. Lo otro es la liturgia de la Eucaristía. Tenemos que hacer la diferencia. Bueno, punto número 7 de Trento, la licitud de la reserva del pan consagrado. Vea que están discutiendo sobre si debe o no debe reservarse el pan que sea consagrado. Sí, punto número 8, la comunión real y no solo espiritual del cuerpo y de la sangre de Cristo. Porque los protestantes decían o hablaban no de transubstanciación, sino de transignificación. Durante la celebración de la misa había solamente un cambio de significado. Nosotros no, hay un cambio de sustancia. El pan y el vino ya no serán pan y vino, sino cuerpo y sangre del Señor. Punto número 9, la obligación de comulgar por Pascua al llegar al uso de razón. Punto número 10, esto es Concilio de Trento, no se olvide, la licitud de que el sacerdote se dé la comunión a sí mismo. Punto número 11, la necesidad de la confesión y no solo de fe para poder comulgar. ¿Se da cuenta? Estas son nuestras bases, esta es la historia. Y en la historia ya estuvo lo que nosotros celebramos hoy. Bendito sea el Señor. Otro punto es el carácter sacrificial. La sesión 22, por favor, aprobó el decreto sobre el sacrificio de la misa. El tema central es de la identidad entre sacrificio de la cruz y el de la misa. ¿Son lo mismo? ¿Son una extensión? ¿Sí? ¿Es un reemplazo? Ya, Trento fundamenta en la anamnesis, que es el recuerdo, la memoria. Cuando hablemos de la celebración de la liturgia de la Eucaristía, vamos a hablar de las partes que tiene la liturgia. Una de ellas es la anamnesis, como recuerdo o memoria del sacrificio de Cristo. Muy bien, ¿no le parece interesante? Sí, es apasionante. Ya ve que tenemos cosas impresionantes en la historia de la Iglesia. Sí, sobre todo en lo que se refiere a la Santa Eucaristía. Por último, mis hermanos queridos, la teología eucarística de Trento hasta hoy, siglo XVI hasta el XX, periodo posttridentino. ¿Qué fue lo que más se resalta? Después de Trento, la teología dogmática está dominada por los planteamientos escolásticos y del concilio. Los tratados sobre la Eucaristía se articulan
en 3 capítulos: presencia real, esto es después de Trento, presencia real, presencia sacrificial y la comunión que se debe hacer de la Santa Eucaristía. Vamos, avancemos, por favor, terminemos esta asamblea. Los preludios del Vaticano II, siglo XX, por favor. En el siglo XX se avanzó en la renovación de ¿qué nomás? De la liturgia, la teología sacramental, se ahondó en la Eucaristía como sacramento, la celebración y la teología de la Eucaristía. ¿Sí? Se tiene en cuenta sobre todo, no se olvide que en la Iglesia Católica la liturgia eucarística es muy importante. ¿Dónde comenzó? ¿En dónde se hizo esta renovación? En los preludios del Vaticano II. Se promovieron planteamientos nuevos. Relación Cristo, Iglesia, Sacramentos. Relación Cristo, Iglesia, Sacramentos. Eclesiología eucarística. Relación fe, celebración y cultura. Fe, celebración y cultura. Esto ha sido muy importante. El hecho de que la liturgia vaya encasillando en la cultura de cada pueblo. Eso se trató en el Concilio Vaticano II. La teología eucarística, patrística. Se destaca las intervenciones de los papas hasta el Vaticano II. Muy importante, contundente. Pío XII, por ejemplo, con la encíclica Mediator Dei, en el año de 1947, y Mystici Corporis en el año de 1943. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la renovación del Concilio Vaticano II? ¿Cuál es la aportación del Concilio Vaticano II? Lo he dicho ya, ¿sí? La constitución de la liturgia en el Vaticano II es un punto culminante del movimiento renovador de la comprensión y praxis sacramental. ¿Sí? Es la Sacrosanctum Concilium, constitución dogmática sobre la divina liturgia. El texto más significativo en el que aparece esta renovación es el número 59, donde primero, referencia litúrgica sobre los sacramentos, las celebraciones. Segundo, referencia teológica, estructura trinitaria y centralidad pascual. Tercero, referencia eclesiológica, la relación sacramentos, iglesia, comunidad. Y cuarto, referencia pastoral, la preparación, la participación y la vida. Y por último, para cerrar, voy a decir algunas cosas sobre las aportaciones del catecismo de la Iglesia Católica. En la Eucaristía culmina la iniciación cristiana. En el numeral 1322 estamos, y es fuente y culmen de toda la vida cristiana. ¿Ha oído eso? La Eucaristía, la fuente y el culmen de la vida cristiana, está en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1324. Por favor. Son afirmaciones que muestran la importancia y centralidad de la Eucaristía. Presenta los nombres del sacramento. No los voy a repetir, pero hay algunos nombres. Está en el numeral 1328 a 1322. ¿Sí? El texto base, punto de referencia, lo dice, lo detalla, ¿sí? Lo subraya. Eucaristía, banquete del Señor, fracción del pan, asamblea eucarística, memorial, santo sacrificio, santa y divina liturgia, comunión, santa misa, son algunos de los nombres, ¿sí?, que nos explica el catecismo. El capítulo dedicado a la Eucaristía en la economía de la salvación explica el sentido de los signos del pan y del vino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No se olvide que la Eucaristía está basada en el concepto de alianzas del Antiguo Testamento. Por lo menos 4 tipos de alianzas. ¿Lo recuerdan? La alianza con Noé, cuyo signo era el arco iris; la alianza con Abraham, cuyo signo era la circuncisión; la alianza con Moisés, cuyo signo era la ley; la alianza con Melquisedec, cuyo signo era el pan y el vino. ¿Sí? Esas tradiciones se unen en Jesucristo, ¿sí?, para dar como resultado la Santa Eucaristía. Se destaca la estructura básica, otro punto del catecismo, de la celebración, el dinamismo y el sentido de las diversas partes, con especial atención en la plegaria eucarística.
Está en los numerales 1345 a 1355. Tenemos derecho a saberlo. Tenemos derecho a estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. En el capítulo 6 trata sobre el banquete pascual, sobre los frutos de la comunión. Se subrayan algunos como vivificación, fortalecimiento, conciencia de la misión, separación del pecado y perdón de los pecados veniales, renovación de la comunión eclesial, interpelación sobre la unidad de los cristianos. ¿Sí? Puntos básicos, ¿sí? Pastillas, mis hermanos, de lo que este tema tiene. No se olvide, el siguiente punto hay un contraste pastoral y también hay la oración con la que nosotros terminamos esta asamblea abundante. Gracias, hermanos. Gracias, Señor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga y te acompañe, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el Señor bendiga, acompañe, proteja, ilumine, guíe tus pasos por el sendero de la vida. La bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo desciende sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén y amén, Señor.